Muy buenas noches, le habla Héctor Mayaudón, yo soy estudiante del posgrado de Gerencia Empresarial y le voy a hablar un poco sobre la planeación prospectiva. La prospectiva permite construir hipótesis sobre el futuro, así como identificar las fuerzas interactuantes que generan con alta probabilidad de ocurrencia el futuro, o sea, que es deseable o no, y dará asimismo la posibilidad de analizarla para direccionarla en el sentido que la organización necesite o requiera. Es decir, participar de una manera determinante en la construcción de una estrategia para mejorar el futuro de la empresa. Ahora hablaremos un poco sobre la planeación prospectiva. Podemos definir como la planeación prospectiva como una estrategia para el diseño del futuro de la empresa. Al responder la siguiente pregunta, ¿qué es la prospectiva o por qué prospectiva? Nos referimos a una vía diferente y creativa hacia el futuro. Se toma la prospectiva como un elemento clave de la planeación. Y además pues es una actitud de la mente hacia la problemática del porvenir. El propósito central es preparar el camino para el futuro, es decir, generar visiones alternativas o futuros deseados, así como propiciar impulsos para la acción, además de promover la información relevante de largo alcance y hacer explícitos escenarios alternativos de futuro posible y establecer los valores y reglas de la decisión para alcanzar el mejor futuro posible. Parte de la necesidad de encontrar una visión del futuro en la planeación prospectiva es un elemento clave de la toma de decisiones. Elegir, definir opciones frente al futuro y proveer los medios necesarios para alcanzarlo, del presente hacia el futuro. Además permite identificar peligros a situaciones futuras y ofrece acciones alternativas para situaciones a largo plazo. En la planeación prospectiva primero se determina el futuro deseado, se la diseña creativa y dinámicamente. Es una actividad que se encuentra en proceso de adaptación constante, es decir, que se modifica a través del ambiente. En este proceso es necesario hacer y dar respuestas a los siguientes cuestionamientos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y por qué y para qué? Es importante tomar en cuenta la formulación de la problemática, la planificación de fines, del plan de medios, el plan de recursos, la puesta en práctica y el control de la planeación. Para poder generar una planeación prospectiva se pueden tomar en cuenta los siguientes elementos. Primero, una visión holística, ser creativos, tener participación y cohesión, permanencia del proceso sobre el producto y una finalidad constructora. En resumen pues, se puede apuntar que la prospectiva no es más que un enfoque de investigación que se utiliza para el diseño de escenarios futuros de las organizaciones. No es una proyección del pasado hacia el futuro, sino el diseño del futuro a partir del futuro mismo, y su proyección hacia el presente a través de estrategias y proyectos de investigación para la toma de decisiones y ejecución de tareas en el presente, de tal forma que las decisiones estratégicas en la planificación se ubiquen en las ideas motrices o conceptos fundamentales de los procesos, de los proyectos, llamadas realidades virtuales. Los conceptos de prospectiva, estrategia y planificación en la práctica están íntimamente relacionados y en la realidad cada uno de ellos nos suele conducir a otro y a su vez se mezcla. De hecho, es habitual utilizar términos como planificación estratégica o prospectiva estratégica. Pero si analizamos cada uno de dichos conceptos de forma independiente, para cada uno de ellos existen multitud de definiciones y bibliografías sobre métodos y herramientas, hecho que pone de manifiesto la propia especificidad de cada uno de ellos. ¿Cómo se reencuentran? ¿Existen aproximaciones entre ellos? La realidad nos dice que los gestores suelen hacer uso de diferentes herramientas que conjugan con el fin de configurar un sistema único y común en el que basar sus decisiones para lograr el éxito, y que en entornos tan competitivos como el actual, el gestor se convierte en un cierto modo en un portador del futuro, lo que contribuye a que el matrimonio entre la prospectiva y la estrategia
formen parte del día a día de la empresa. Hecho pues que evidencia que el reencuentro entre la perspectiva y la estrategia es inevitable, y que a pesar de que exista una clara distinción entre tales conceptos asociándose a disciplinas diferentes, ambos están muchísimo más próximos de lo que se admite generalmente, como lo avala la definición entre planificación estratégica de Adcoff, que es concebir un futuro deseado así como los medios necesarios para alcanzarlo. La prospectiva se orienta a obtener o a impedir un estado futuro de cosas, así se dirige el futuro aportando decisiones presentes. En la planeación prospectiva, el método consiste en el diseño de un futuro creativo y un totalmente libre de restricciones, ante un entorno cambiante e incierto como la planeación ha venido cobrando cada vez mayor importancia. Hoy día, empresas, gobiernos e instituciones académicas de todos los países desarrollados y de un gran número de menos desarrollados realizan estudios de prospectiva de manera sistemática. MICMAC o análisis estructural. El análisis estructural es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. Partiendo de esta descripción, este método tiene por objeto hacer aparecer las principales variables influyentes y dependientes, por ello las variables esenciales a la evolución del sistema. El análisis estructural se realiza por un grupo de trabajo compuesto por actores y expertos con experiencia demostrada, pero ello no excluye la intervención de consejeros externos. Las diferentes fases del método son los siguientes: listado de las variables, la descripción de relaciones entre variables y la identificación de variables clave. Entre esto pues tenemos tres fases que las podemos distinguir entre fase 1, que es el listado de las variables, que es la primera etapa y consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado y su entorno, tanto las variables internas como las externas. En el curso de esta fase conviene ser lo más exhaustivo posible y no excluir a priori ninguna pista de investigación. Fase 2, descripción de relaciones entre las variables. Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional con las otras variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. Fase 3, identificación de las variables clave con el MICMAC. Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la evolución del sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa, de realización fácil, y posteriormente por una clasificación indirecta llamada MICMAC. Para matrices de impacto cruzado, multiplicación aplicada para una clasificación. Esta clasificación indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. La principal utilidad de análisis estructural es estimular la reflexión en el seno del grupo y de hacer reflexionar sobre los aspectos contraintuitivos del comportamiento de un sistema. El método MACTOR. Objetivo. El método de análisis de juego de actores, MACTOR, busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. A partir de este análisis, el objetivo de la utilización del método MACTOR es el de facilitar a un actor una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas y conflictos. El método MACTOR comprende 7 fases. Fase 1, construir el cuadro de estrategia de los actores. Fase 2, identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados. Fase 3, situar cada actor en la relación con los objetivos estratégicos, matriz de posiciones. Fase 4, jerarquizar para cada actor sus prioridades y objetivos, matriz de posiciones evaluadas. En fase 5, evaluar las relaciones de fuerza de los actores. Fase 6, integrar las relaciones de fuerza en el análisis de convergencia y de divergencia entre actores. Y fase 7, formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas claves del futuro. Útiles y límites
El método Mactor presenta la ventaja de tener un carácter muy operacional para una gran diversidad de juegos, implicando numerosos actores frente a una serie de posturas y de objetivos asociados. En eso se diferencia de las búsquedas resultantes de la teoría de juegos, que se enfocan frecuentemente sobre la construcción de modelos aplicados no aplicables. El método Mactor implica un cierto número de limitaciones, principalmente concernientes a la obtención de la información necesaria, la reticencia de los actores a revelar sus proyectos estratégicos y los medios de acción externos. Existe una parte irreductible de confidencialidad, con todo el posible proceder a contrastes y cruzamientos de información provenientes de diversas fuentes de una manera útil. El método propone o presupone un comportamiento coherente de todos los actores en relación con sus finalidades, lo cual se encuentra a menudo en contradicción con la realidad. En referencia a las herramientas propuestas, el programa Mactor, tal como funciona actualmente, no requiere más que 2 cuadros de datos, a partir de los cuales se obtienen múltiples páginas de listados, resultados y de esquemas. Es el principal peligro que acecha a la utilización del método. Se deja llevar a la cantidad de resultados y comentarios que suscitan, olvidándose que todo depende de la calidad de los temas de entrada, así como la capacidad de clasificar los resultados más pertinentes. Sobre un plano práctico, el tiempo necesario para conducir un análisis del juego de actores por medio del método Mactor, 2 a 5 meses, es en general más corto que para un análisis estructural, pero el tiempo necesario para la recolección, la verificación de las informaciones y para su análisis no debe ser subestimado. Aunque el método Mactor no se incluye en el método de escenario, puede utilizarse solo, tanto en fines prospectivos como para análisis de la situación estratégica dada. Esto es todo, nos veremos en otra